confianza sin límites. Conecta con el mundo. Comienza aquí, en nuestro centro de aprendizaje IFEL. Más de 50 años enseñando idiomas. Pues saludos y bienvenidos. Sí, va a llegar agosto y voy a seguir teniendo temas para queridos docentes, porque ya como cada martes estamos en Queridos Docentes, un programa que parecía que se nos iban a acabar los temas para durar todo el curso escolar. Pues bien, no se nos acaban. Ya tenemos preparados los siguientes, los de septiembre, aunque aún nos queda junio, que en junio todavía estamos aquí. Bueno, dicho esto, ya estáis viendo a los invitados y los tengo aquí un poco sentados. Yo me voy a sentar para no parecer que soy más alta que ellos, que es mentira, hasta que me siente y ya veréis qué alta soy. Bueno, bienvenidos primero. Muchas gracias. Hoy vamos a hablar de un tema súper chulo, a mí me parece muy interesante para las familias que nos están viendo y también para los docentes. Vamos a hablar del sueño y, bueno, igual nos centramos, igual hablamos de niños y de niñas, ¿no? Pero que este tema nos interesa a todos porque creo que el sueño es igual de importante de 0 a 100. En cuanto a edad, y yo para ello pues cuento con expertos de altura, como siempre. Bueno, te voy a dar la bienvenida, Fernando, porque como docentes de ciencia de la salud, no solamente como odontólogo, pues te va muy bien este tema. Sí, bueno, buenas noches, gracias como siempre, y bueno, lo vamos a ver ahora, ¿no? Lo vamos a hablar con las compañeras, que hemos vuelto a tocar, o vamos a tocar un tema que está muy en la calle y con una importancia muy relevante, la verdad, el sueño y lo que conlleva en el bienestar y en la salud de cada individuo. Mire, pues para ello vuelve a venir Aida, como en este caso como psicóloga, y además está muy acostumbrada a trabajar con niños, por lo tanto nos venías muy bien, Aida. Y con adultos. Y con adultos, que a veces te relacionamos, pero el sueño depende de todos. Sí. Pero luego teníamos que ver la parte de la docencia y como directora iba a decir del colegio número 37, pero es Les Arrels. Son Les Arrels. ¿Verdad? Digo, lo hemos puesto así. Oye, Belén, bienvenida. Muchas gracias. La primera vez en Queridos Docentes, ya te hemos tenido para otras cosas. Sí, muy agradecida que nos toméis en cuenta para hablar de este tema y porque nos parece muy interesantes a nivel educativo y a nivel de crear una sociedad mejor también, porque el sueño tiene su importancia y es fundamental. Bueno, pues ¿quién quiere tomar la rienda? Fernando, te paso, ¿quieres hablar un poco de...? Bueno, la verdad es que casi hacemos el programa en el saloncito de fuera, sí, porque hemos tocado mucho. Ese es el que deberíamos grabar. Sí, se debería haber unas cámaras ahí ocultas y con micros y ya directamente. Ya ha salido el tema. Y ya ha salido, y unas pastas, un café y lo sacamos. Pero bueno, básicamente lo que decíamos anteriormente, ¿no? Que queríamos hablar de esa importancia del sueño, porque desde hace ya muchos años atrás, muchísimos, pero quizá desde los últimos 5 o 10 años le hemos dado esa repercusión de que la falta de sueño se considera ya casi una patología, ¿no? Y desde distintos puntos de vista, tanto en adultos como en población infantil, vemos muchos síntomas en los que podemos relacionar esa falta de sueño con un problema que desemboca o causa otro tipo también de patologías y en sentido contrario también, ¿no? Como otras patologías producen esa falta de sueño, y para eso también, bueno, pues hoy nos rodeamos de estas dos expertas que nos van a ayudar a que la gente desde casa entienda, comprenda y le dé la importancia, como Belén decía, a este tema que es muy importante. Pues mire, yo voy a pasarle la pelota a Aida, porque sí que es verdad que nos vamos a centrar a lo mejor en el alumnado, ¿no? En los niños y las niñas, pero ¿el sueño es igual para todos, por ejemplo? No, la necesidad del sueño es necesaria para todos y es igualitaria, como tú decías, es igualmente relevante en cada etapa de la vida. Pero bueno, al final en los niños y las niñas que están en esas fases de desarrollo, pues el sueño, ¿qué es? Es la reparación de las funciones pues, neurológicas y las funciones psicológicas, ¿no? Sabemos que aquellos niños en los que falta sueño pues tienen menos capacidad para el aprendizaje. También esto no lo podemos aplicar a todos, como comentábamos, ¿no? Claro. Pero lo vemos como la falta de sueño además ocasiona que pues, muchos problemas de atención, de memoria, de funcionamiento. Hablábamos antes también la irascibilidad, ¿no? O cómo recibimos, el plano emocional se ve plenamente afectado también cuando nos falta sueño, somos menos empáticos, menos resolutivos y también pues, menos pacientes, ¿no? Y eso también se revierte, ¿no? También en el día a día. El estado de ánimo, eso me ha gustado. A ver, el estado anímico es fundamental. Sí que vemos que los niños vienen al colegio y vienen cansados.
O sea, ya vienen con una carga de sueño importante. Tenemos que velar para que nuestros niños vayan a dormir y tengan sus horas de descanso. Sí, que en los colegios lo notáis, ¿no? ¿Sabéis el niño que duerme poco y el que... Sí, vemos muchas cosas, vemos como la falta de atención, el poder estar tranquilo, el estar sosegado, el prestar a una explicación una atención constante, el enfado, la inestabilidad y la inestabilidad también que tienen, porque también se desequilibran a nivel hormonal, me refiero, pues que quien viene con sueño también recoge menos fuerza a la hora, por ejemplo, de necesitar ciertas cosas, no sabe muy bien lo que le pasa, cualquier comentario de un compañero o de compañera lo pueden tomar a mal. Es verdad que los niños están cansados, vivimos en una sociedad que realmente estamos todos un poco cansados, estamos todos con una carga importante de cansancio y estrés, y es algo que claro que en la infancia se nota, en los colegios se nota y evidentemente estamos preocupados. Siempre decimos que hay que crear una calidad y un tiempo y un espacio para el descanso. Claro, ahí llegados a este punto además, como nos pasa siempre, Miriam, nos damos cuenta de la necesidad de trabajar de una manera multidisciplinar, ¿no? Y en comunión, porque como el dicho del huevo que llegó antes y el huevo la gallina, aquí si empezamos desde los niños tenemos que intentar saber por qué está pasando todos esos síntomas o todos esos detalles que se observan en el colegio, que podemos ver también en la clínica de la mano de Ávida y de algunos compañeros, y por qué ocurren, ¿no? O sea, detectar si es un problema psicológico, de inestabilidad ya no mental, de una patología, pero algún problema interno, si es un problema del colegio, que el niño o la niña tiene algún problema que le impida llevar un sueño regular o placentero, o inclusive si es un problema, en nuestro caso, de formación, ¿no? O sea, ¿no? Del desarrollo de la lengua, de las vías aéreas. Entonces, ninguno tiene más importancia que otro, pero lo más importante es detectarlo, ¿no? Unir toda esa información que podemos ver entre, ya no solo nosotros, sino faltaría aquí también el médico especialista en la unidad del sueño, el otorrinolaringólogo, a lo mejor más especiales de psicología también, pero entre todos, que no solo hay un ser superior que sabe de todo, pero entre todos ayudar a detectar ese problema, ¿no? En clínica, yo las primeras visitas, la gente que me conoce también sabe que las hago largas para hacer un buen diagnóstico, y en esa entrevista de primera visita tenemos que siempre intentar saber por qué está pasando ese problema. Luego ya decidimos si nos vamos a la raíz del problema dental o de desarrollo y lo solucionamos desde el principio, o podemos subsanarlo aquí a mitad. Yo creo que con los niños en esa edad de desarrollo, no solo físico, óseo y demás, sino mental, psicológico, es localizarlo para ver qué parte trabajar, ¿no? Y la parte de las familias, cuando nos falta también faltaría la parte de las familias, que también se están dando cuenta que a lo mejor en casa no duermen bien, y los problemas pueden ser tanto psicológicos como físicos. En este caso, por ejemplo, una mala oclusión, respirar mal, pues le puede llevar a no dormir bien, pero luego puede tener una parte emocional, ¿no? Pues tener problemas en clase con compañeros, o estar estresado, ¿no? Por ejemplo. Yo iba a hablar precisamente de los ritmos, o sea, de los ritmos de vida, ¿no? Que ya nos cuestan, y ya nosotros lidiamos, los adultos, día a día con niveles excesivamente altos de cortisol, y con lo que eso te repercute en nuestro sistema inmunológico, etc. Pero es que además arrastramos a los niños y a las niñas sin darnos cuenta a esa dinámica del día a día. Sí. Y necesitamos, como hablaba Belén, de un tiempo para todo, ¿no? Y el sueño se prepara, o sea, es decir, entendamos el sueño como algo fisiológico y como algo biológico. Para dormir necesitamos sintetizar la hormona del sueño, que es la melatonina, y para ello necesitamos oscuridad, es sensible a la luz. Entonces, aquí ahora tenemos un tiempo estupendo, con un sol hasta las 9 y pico de la noche, pero, eso es un problema. Pero ahora mismo, si pensamos en la higiene del sueño de nuestros hijos, de nuestras hijas, es un problema, efectivamente. Tenemos que preparar la casa horas antes, bajar la luz. Eso no se hace, eso a mí me lo hacían, pero ahora yo creo que no lo hacemos. Es crear ese tipo de hábitos que hemos ido perdiendo. Es que eso no hace, nosotros alrededor de hace 40 años ya teníamos esos hábitos. Nuestros padres nos decían, venga, ya es hora de descansar, entonces ya era, estabas viendo el sol en la calle, la lamparita,
y tú te creabas unos hábitos donde había un descanso, donde había unos ritmos más tranquilos y más relajados, y ahora estamos, entre comillas, mal acostumbrando a que los niños tienen que acostarse prácticamente a la misma hora que nos acostamos los adultos, o poco tiempo antes. Es verdad. Y creo que, en mi humilde opinión, es un error, porque los niños necesitan otros ritmos. Yo creo que eso tiene su aje científico. Agradezco que me lo digas, que antes olvidé cuando hablábamos de las fases del sueño, que los niños y las niñas necesitan un mayor tiempo de descanso que los adultos. Un niño en una edad de primaria, en torno a las 10 horas. También el adolescente, porque su cerebro sigue desarrollándose, mientras que los adultos con 8 horas de sueño, 7-8 horas, pues podemos funcionar bastante bien. Si nos lo llevamos a niños todavía más pequeños, hasta los 5 años hablamos de unas 12 horas de sueño. Entonces, no me puedo ir a la cama la misma vez que mamá o papá, algo estamos haciendo mal entonces desde casa, ¿no? Entonces, preparar el sueño es que haya una hora para irse a la cama, pero que también contemos con todo lo que pasa antes. Sí. Lo hablábamos al principio, no me puedo ir a la ducha a cenar a las 8:30, no llego a las 9 a la cama una hora decente, me tengo que preparar mucho antes, ¿no? Entonces, preparar la casa, bajar la luz, eliminar pantallas, el tema de la luz azul incandescente, fundamental. influye con la hormona de la melatonina, y es muy importante pues, que utilicemos luz en cálida, pues volver un poco a los orígenes. La lucecita auxiliar cálida estaba ahí para algo, las luces, las persianas bajadas, vamos creando un clima en casa, y las horas previas a irnos a dormir, pues obviamente nos olvidamos de tecnología. Sí, quizás estamos hablando de uno de los mayores problemas que hemos podido tocar a lo largo del año, que hemos tocado muchos de docentes, culturales y demás, pero a nivel salud, uno de los más importantes y más básicos, ¿no? Más primarios, o sea, más desde lo que tú has dicho, Aida, volver a los orígenes y tampoco es que esté todo inventado, pero aquí sí que hay que ir a lo que ya se ha hecho toda la vida. Que se hacía bien, además. Claro, se hacía muy bien. Es que creo que volver otra vez un poquito a la esencia, al cuidado, al tiempo, a los ritmos relajados, es que estamos llevando a los niños a un nivel de estrés muy potente, que luego se ve reflejado pues, en el tema de los bruxismos, los terrores nocturnos, los despertares que tienen muchos niños. Estamos sobrecargándolos, yo creo que, en mi humilde opinión, estamos sobrecargándolos de acciones y de hacer. Igual que nosotros estamos en el hacer, los adultos estamos viviendo continuamente en el hacer. Parece que necesitamos producir, hacer continuamente. Y estamos llevando a los niños a ese ritmo. Ese ritmo es muy desaconsejable, sobre todo por el tema que estamos hablando, por el sueño. Porque llegan a las 8 de la noche, llegan a las 9 de la noche, llegan a las 10 y los niños siguen estando alterados. Algo nos tiene que hacer reflexionar sobre ese tema. Sí, es verdad que, totalmente verdad, es que estamos todos de acuerdo, pero si ya es preocupante en un adulto, que en muchas ocasiones lo habremos hablado todos en nuestros círculos, ¿no? Digo, no he dormido nada, tal, no sé qué, pero estamos más preparados, como Aida decía, ¿no? Que es capaz de un adulto dormir 6-7 horas, incluso menos. Yo personalmente a veces me paso y duermo menos. Pero pagarás un precio, ¿eh? Claro, o sea, todo el mundo no me lo sale dice, gratis. Y eso, claro, al final lo vas hablando y dices, jolín, tengo que reorganizar mi vida para poder dormir más, descansar más y darle la importancia, que además como sanitario y científico nadie me tiene que convencer, o sea, lo sé de sobra, pero, como Belén también decía, estamos en un ritmo de hacer y producir, que si en el adulto lo estamos haciendo mal, vamos a ponerle y no somos capaces de solucionarlo, de ponerle freno en el adulto con nosotros mismos, sí que tenemos que ir a nuestras raíces y coger a esa adolescencia y a esos niños de infantil, primaria, incluso menos, corregir esos malos hábitos, ¿no? Y ponerlo solución, por supuesto. Fíjate, y yo estoy aquí dándole vueltas, que podíamos haber sentado a otra persona más, porque contamos muchas veces con Gemma Almario, que es la autometrista, que es otro foco de atención, claro, en el cual los ojos enseguida cantan que ese niño no duerme bien, ¿no? A veces simplemente con mirarlo a los ojos y ver esos ojos cansados, rojos, dices, uy, aquí algo va mal, y lo veréis en clínica, en consulta, en el cole, me imagino. Y luego que muchas veces nos vamos hacia que los niños se vayan calmando, no por ritmos naturales, sino les ponemos la pantalla para que se acaben calmando en muchas ocasiones. Es algo que es muy llamativo, porque los niños no acaban de desenchufarse nunca. O sea, aunque tú lo veas tranquilo, no acaba, de hecho está
muy contraindicado el que antes de irse a dormir tengan una pantalla. De hecho, creo que debemos de por lo menos 1 hora, 2 horas antes hacer que el niño no esté en contacto con pantallas, porque lo que hace, a pesar de que baja el ritmo corporal, físico, tu cerebro ¿no? está continuamente estimulándose, y una de las cosas que tenemos que hacer es bajar ese ritmo cerebral. Sí, pero, y para que lo entiendan bien desde casa, que ese pequeño tema, que no es pequeño, que es gigante, lo hemos tocado alguna vez, ahí tenemos el problema de que el cerebro, e insisto para que lo entiendan bien desde casa, o sea, no es, bueno, no, pues si está viendo lo que sea o está jugando tal, pero es que el cerebro tiene a su disposición una mano con un dedo que es el que le va permitiendo cambiar y no para, o sea, en la línea de lo que tú estás explicando, o sea, no es lo que esté viendo ni a qué esté jugando, es que el cerebro no descansa, sino que no para de dar órdenes y de recibir información, y encima tiene ese poder de poder cambiar el vídeo o cambiar lo que sea, y le estamos otorgando. Con lo que eso implica para los periodos de concentración y atención, ¿no? Claro, por eso voy, que los padres tenemos que entender esa importancia, ¿no? De no es solo la pantalla, sino es un todo, del momento en el que lo haces, el poder que le estás dando y lo que conlleva para su actividad cerebral, que no es un mal hábito que está feo o está mal visto, no, es lo que conlleva a nivel cerebral. Sí, a nivel biológico, efectivamente. Claro. Mira, voy a hacer una cosa, voy a desenchufarme. Me desenchufo porque voy a hacer una pequeña pausa publicitaria y vuelvo enseguida. Nos desenchufamos, pero seguimos en activo. Bueno, acabamos de desenchufar nuestro cerebro porque estábamos hablando exactamente del sueño, ¿no? En Queridos Docentes os ubico más o menos para la gente que todavía o se acabe de enganchar. Estamos en Queridos Docentes, estamos tratando el tema del sueño. Ya he visto hasta incluso desde el nivel de la patología, ¿no? Y hablábamos de cómo prepararnos para ir a la cama, ¿no? Para iniciar el sueño, y decíamos fuera pantalla, fuera televisión, pero claro, se me ocurre la pregunta, ¿leer es bueno? Porque claro, cuando estamos leyendo el cerebro está en activo, entonces voy a lanzar la pregunta, por ejemplo, Belén, ¿leer sería bueno? Tú como docente. Bueno, leer es fundamental. Y es maravilloso. Yo no sé lo que hace en el cerebro, porque realmente ahí no llego, pero sí que realmente en el momento que tú ofreces una lectura, pero de forma de gusto, o sea, no leer para obtener un resultado, sino que es momento de disfrute de tu hijo o de tu hija contigo, es fundamental. Y además es que pasada media hora, yo siempre doy ese tiempo de media hora antes de que quiero que vaya a dormir, es momento de encuentro, de lectura, de gusto por la lectura del libro que se elija, de no querer que tu hijo acabe leyéndolo todo, porque si no le estás proponiendo algo muy concreto, sino que ir poco a poco según el nivel de cada uno, evidentemente, de su nivel, y incluso con los niños más mayores, ponernos al lado, con su libro, con mi libro, y leer en silencio, porque al principio sí que se hace de forma sí, en voz alta, pero sí que después se interna, y en media hora te vas notando como ya el cuerpo va encontrándose su lugar y descansa, y ahí es como que el final del día es como la actividad perfecta. Sí, desde luego. Y bueno, ahora Aida nos aportará ahí más, seguramente algo más científico del cerebro, de cómo funciona, pero yo que soy muy germánico en mi casa, bueno, las pantallas no existen, al menos entre semana. Qué bien. Pero lo de la lectura es casi más complicado que quitar las pantallas. O sea, es muy beneficioso, pero crear ese hábito desde pequeño, que me encanta, no es tan fácil, pero sí que es verdad que es muy importante. Y yo creo que se relaja el cuerpo de una manera y el cerebro que te ayuda a lo que estábamos hablando antes de la publicidad, ¿no? A prepararte para dormir. Y bueno, las pantallas ya las hemos dejado de lado con lo que ello conlleva, entonces de todo esto ahí, que ahora nos informas más, pero es verdad que esa preparación del sueño es vital, ¿no?
Sí, o sea, el libro yo lo entiendo y la lectura la entiendo como un vehículo hacia la preparación del sueño. Cualquier actividad relajante o placentera que focaliza nuestra atención en algo. Hemos hablado anteriormente, pero no durante la grabación, del mindfulness, y era un poco esto de estar presente, actividades que me focalizan en el aquí y en el ahora. Aquí ya nos vamos también a los adultos, ¿no? Porque la lectura, porque dentro de la infancia estamos de acuerdo en que no solo creamos un hábito muy bueno, sino que es un momento para compartir, porque los libros nos permiten hablar de emociones, de cosas que han ocurrido durante el día, nos rescatan recuerdos, nos hacen tener conversaciones que van más allá solo de leer o disfrutar de la lectura, ¿no? Pero porque los adultos también recurrimos a la lectura como forma de irnos a dormir, ¿no? Porque apagamos todo nuestro diálogo interno y nos centramos en una actividad que nos guía hacia, ¿no? Donde nos lleva la lectura, es un ejercicio de entrenamiento, de imaginación, de focalizar la atención y de ir apagando como luces en el cerebro poquito a poco, ¿no? Nos ayuda a que, vuelvo a insistir en las hormonas que están relacionadas con el sueño, pero es que tenemos como dos grandes enemigos: el cortisol, que es el estrés, que es la hormona que nos mantiene todo el rato arriba, alerta, y la melatonina, que es la que nos induce, es esta que nos envuelve y que nos lleva hacia el descanso más profundo. Entonces, digamos que lo que nos hace ir de un lado hacia otro, pues podría ser la lectura, podría ser cualquier actividad con un ritmo lento, con un tempo que nos mantenga la atención en algo, es decir, pues visualizar también a veces dibujos, pintar, o sea que son actividades que quizás es más difícil de hacer en la cama, ¿no? Perdona que te corte, porque luego todo eso nos lo intentan meter de una manera comercial y seguramente sea necesario a gente que lo necesite, pero no sé qué con melatonina. Digo, bueno, pues ve y si quieres cómpratelo, pero tenemos otros medios, ¿no?, para conseguir esa melatonina, ¿no? Pues la alimentación que hablábamos. Claro. Elegir lo que muy relacionado con la odontología, la alimentación, sí, fíjate. pero que ahora lo estamos todo poniendo encima de la mesa. Pero de las gominolas no de es tan melatonina, que lo comentas, me alegro que hagas referencia a esto, pero se me había olvidado, ¿no? Volvamos un poco, como tú decías, es que esto está aquí ya, es que no necesitamos nada externo. Cosas que pueden ayudar, pues lo que decíamos de preparar comidas no muy copiosas, que hagan al menos 2 horas que hemos cenado antes de irnos a la cama, pues para que la digestión ya se haya detenido, el tiempo baja. Y alimentos ricos en triptófano van a generar una buena elaboración de sintetización de melatonina en nuestro cuerpo. Pescado, legumbres, frutos secos, los lácteos, ¿no? De lo que hablábamos del vasito de leche a dormir. Y el vasito de leche antes de dormir, que era mágico. Y nuestras madres nos los llevaban a la camita, nos lo ponían, nos lo bebíamos. Tiene su base biológica, ayuda a sintetizar esta hormona. Se acabó, no. A lavarse los dientes. Pero eso sí. Eso antes pasaba un poco así, ¿no? Sí, la leche a dormir. Toda la razón. Lavarse los dientes. Ahora ya hemos cambiado algo, volvemos a los orígenes, pero nos lavamos los dientes, está tu rutina de higiene dental ahora y luego ya sí que a dormir placenteramente. Sí. Y lo de tomar melatonina, como las que ahora están en formatos, además, como tú decías, muy atractivos, casi muy enfocados a la infancia, ¿no? Bueno, pues esto siempre de la mano de un médico, de un pediatra o de un doctor que nos lo recomiende, porque no va a ser siempre necesario, incluso a veces está contraindicado. Hay una base, el sueño tiene una base neurológica muy importante y no debemos alterarlo de forma artificial. Recordemos que en la mente lo que no se usa se atrofia, y esa es una máxima que tenemos que tener en cuenta para todo. Entonces, ¿por qué le voy a dar yo algo que es capaz de generar mi cuerpo? Lo que hago es restar la capacidad de elaborarlo, ¿no? Entonces, que no digo que estén mal, y de hecho hay casos en los que son necesarios, pero siempre pautados médicamente, aunque se puedan comprar en cualquier herbolistería, ¿no? Es mejor que haya una... Exactamente era eso, lo que me ha hecho pensar es decir, bueno, sí, lo tenemos muy a mano, parece que todo se puede comprar y parece que todo lo podemos conseguir así, pero no es tan necesario. O sea, lo que es necesario es prepararlo, generarlo nosotros y ayudarnos con cosas básicas, como decías, de la alimentación, la cena. Es súper importante, y no solamente para no tener caries. Bueno, sí, claro, aparte que no es necesario. O sea, comete un pollo por la noche, ¿no? Claro, sino porque esa digestión pesada también. Claro, y en esa línea también muchas veces en clínica nosotros recibimos, evidentemente desde los más pequeños, que además lo hemos hablado en otros programas, estamos preparados y cada vez lo promovemos más, evidentemente, recibir a niños desde los 6 meses, o sea, prácticamente desde que o al año o que les sale el primer diente, y estamos recibiendo bebés. Para eso tenemos gente especializada. La verdad es que antiguamente la odontología no era esa, nadie llevaba a un bebé recién nacido o al año al dentista, pero ahora hay múltiples factores, que lo hemos hablado muchas veces, para hacerlo, ¿no? Mira, el desarrollo de la dentición, el paladar, la formación de los huesos, las narinas, todo para que
el niño no solo tenga dientes bonitos, sino que esté respirando bien, que pueda hacer una correcta masticación, succión del pecho de la madre y demás. Además de un factor muy importante que yo trabajo mucho, que es esa aclimatación del niño, ¿no? A que venga a un sanitario, que nos vea, claro, que normalicen y bueno, por consiguiente hemos empezado también charlas en guarderías y todo un protocolo y un proyecto que hemos desarrollado desde la clínica. Pero en concreto aquí lo que vengo a destacar es esa primera visita, ese diagnóstico, esa entrevista de ver todos los síntomas que estábamos hablando desde un aspecto más sanitario y en concreto, igual que en un adulto, a lo mejor lo más rápido que vemos y nos llama la atención son unos ronquidos que alguien puede relacionar o no con un cansancio durante el día, pero un ronquido no es solo estoy cansado, oye, ¿por qué roncas? Vamos a verlo, ¿no? En un adulto. Pues en un niño, desde luego, unos ronquidos ya son llamativos, hay que estudiar por qué, lo que hablábamos antes también, el otorrino, el neumólogo, nosotros, hay que ver cómo está respirando, si es un respirador oral o si por el contrario no es un ronquido, ¿no? Y es un desgaste de dientes por algo que también hemos mencionado, ¿no? Que es un bruxismo, un rechinar de dientes. Al final volvemos otra vez a esa comunión de especialidades, de cosas que pueden ver en el colegio, cosas que a lo mejor desde un gabinete psicológico no recibís de manera rutinaria o continua como podemos ver nosotros a los niños, pero hay que estar muy encima, ¿no? Para poder ayudar a desarrollar o favorecer el desarrollo correcto de ese niño o niña y evitar patologías como puede ser un síndrome de apnea del sueño al final. Entonces, y que las familias colaboren. Sí. Y que también que tengan en cuenta ciertos consejos, ciertas cosas que les comentamos a las familias, no como para decir que sus hábitos son más o mejores o peores, sino que siempre desde el punto de vista desde la ayuda, claro, se tiende a pensar desde una mirada de respeto también por la familia, viendo la situación en que cada una está, porque sí que es verdad que llevamos unos ritmos, cada familia también tiene sus circunstancias y siempre un poco intentamos que si observamos alguna carencia de sueño, si vemos que los nenes pueden tener algún síntoma pues que tienen un mal sueño, que nos vienen a contar también muchas veces las familias, que se despiertan muchas veces, que no entienden un poco también que podamos ayudarles, porque de una manera o de otra somos aquellas personas que estamos más tiempo con sus hijos dentro de un entorno. Entonces conocemos muchísimo a todos los niños y las niñas de los centros educativos. Claro. Y creemos que desde ese punto de vista podemos ayudar o podemos intentar pues comunicar lo que también en nuestra forma de ver y nuestra forma de sentir que podemos ayudarles. Claro, pero fíjate que aquí, Miriam, casi como siempre podemos sacar 8 temas más. Yo ya tengo unos cuantos. Pero es que, claro, aquí lo que comenta Belén, os encontráis con el problema de la aceptación de esa información de los padres. Entonces puede desde sentar mal a no entenderlo. O de verse juzgados, si no es nuestra labor. Nuestra labor no es juzgar cada... Pero eso sí que es verdad que depende de los padres y también no es juzgar, pero para bien o para mal todo el sistema ha cambiado y ahora hay que tocar mucho a los padres. O sea, hay que transmitir muy bien esa información para que ellos, que son los intermediarios y tienen la potestad de poder tratar al niño si es necesario, que entiendan esa información que tú le has dado, que encima, desde vuestro punto de vista, o sea, desde vuestra posición, es un organismo público, es decir, tú no tienes ningún interés de ningún tipo, ni económico, ni privado, ni nada, es totalmente público por y para el niño de una manera positiva. Entonces, a mí me cuesta ver que hay una barrera y como que esa información no la cogen bien los padres por una negación o falta de aceptación. A nosotros nos pasa también a veces lo mismo desde el sector privado, por si parece que queremos vender algún tipo de tratamiento, ¿no? Entonces es muy difícil y volvemos a otros temas de otros días, de la necesidad de empatizar ya no solo con el paciente, sino con la familia que está al lado y detrás, ¿no? Entonces, y ahí da el que y a ella también le pasa. Es que yo estoy totalmente de acuerdo. Esto cuando has dicho lo de la entrevista inicial,
que son muy importantes. Las experiencias iniciales hay que trabajarlas. La familia cuando viene, pues imagino que cuando te pasará algo similar. Y bueno, y cuando van al cole también, que llegan con un problema y este es el problema, ¿no? Y te lo dejo en la mesa. Y yo empiezo, Y vale, no le vale. doy muchas vueltas. Y yo empiezo, vale, ¿cómo dormimos? Vale, ¿y cómo comemos? ¿Y qué hacemos un sábado? Ya, céntrate. No me puedo centrar todavía. Para centrarme en el problema tengo que ver las causas que lo están poniendo sobre la mesa, cuáles factores están influyendo. Y esto a veces hay que hacerlo pues casi con mucho cuidado, porque muchas veces hay una demanda de urgencia, como digo yo, un fuego que apagar. Y a veces, pues sí, tenemos que apagar ese fuego prioritariamente, porque hay que empatizar, como tú decías, conectar con la necesidad de la persona que tienes delante y qué es lo que necesita en este momento, porque si yo no te doy esto que necesitas, si atendemos esto, aunque yo sepa que aquí no está el origen, pero si no apagamos el fuego, no vas a tener la capacidad de poner todo tu esfuerzo y todo tu compromiso en las otras cosas que yo creo que han dado lugar al incendio. No sé si me explico. Sí, totalmente, sí, hay que comprender también a las familias, a los padres, a los tutores, a quien sea, porque ellos tampoco, o como padres, no estamos formados en todo. Hacemos ¿no? lo que podemos, ¿no? Con lo que tenemos. Claro, o sea, desde ahí detrás de la barrera como nosotros, pero al final el interesado no es un bien económico, ¿no? Es la persona que está en medio, nuestro hijo o nuestro alumno y demás, que estamos intentando apagar ese fuego que nos piden, pero tenemos que apagar también lo que está produciendo el fuego inicial, ¿no? Entonces, súper importante empatizar con las familias o tutores para querer transmitir al final una solución. O sea, porque aquí, bueno, no solo sanitarios, sino en todos los sectores que tocamos, hay un problema y queremos buscar una solución sin un ánimo de lucro, digamos, o un bien tercero que podamos tener, ¿no? Pero eso es muy complicado. Mira, voy a aprovechar para hacer una pequeña pausa y me voy con dos preguntas, y no con muchas más porque voy a generar muchas dudas. Una es, ¿qué pasa cuando no duermo? Que es lo que veníamos hablando, pero sobre todo es, ¿por qué no duermo? Pues todo esto mucho más todavía después de la publicidad. Pues ahora sí, seguimos en Día a Día, seguimos en Queridos Docentes. Retomo las dos preguntas que os había hecho, a ver si os acordáis. Hablábamos de por qué no duermo bien, ¿no? Sobre todo, ¿qué pasa por no dormir bien y por qué no duermo bien? Que yo creo que es incluso más interesante el por qué, porque si nos vamos al principio y al inicio, pues podremos erradicarlo, ¿no? Pero que es lo que nos interesa, saber el motivo para poder limpiarlo y empezar de cero y dormir bien. Pero como yo esto no lo entiendo tanto, siempre cuento con expertos, así que vamos a seguir con vosotros. Bueno, tema interesante el de hoy. Yo creo que estamos aprendiendo todos, porque además el sueño no solamente es para los más pequeños de la casa, sino que nos viene bien a todos, con la diferencia que cada uno tenemos que dormir unas horas, ¿no? Bueno, a mí si me dejasen 12, ala, anchas Castilla, yo me las pasaba. Fíjate, perdona, que antes de contestar esas dos preguntas, nos da para la segunda parte del programa, que ya no tenemos, que es ¿cómo puedo? O sea, hemos dado mucha información, pero ¿por qué duermo mal? Bueno, ¿cómo las has formulado? Una es ¿qué pasa cuando no duermo bien? Y la otra es ¿por qué no duermo bien? Vale, y ahora, ¿y qué tengo que hacer? ¿Y qué tengo que hacer para dormir bien? Eso ya, bien? que vamos al límite del tiempo, no nos va a dar tiempo, lo vamos a introducir, pero primero responder a tus preguntas. Yo creo que nos queda claro que hay muchísimos factores, tanto a niveles físicos como psicológicos, que hace que no produzcan el sueño. Para eso tenemos que contar con expertos que nos ayuden a ver qué está pasando, ¿no? Qué nos está pasando, para poder saber cómo lo podemos encarar. Pero hemos hablado de la higiene del sueño, que eso nos viene bien, a esos hábitos, ¿no? Hábitos saludables que podemos llevar a cabo las familias, todos, a la una, para poder conseguirlo. Contar con expertos, por supuesto, que al final sois los que nos podéis ayudar a darnos la base, porque ha dicho Fernando algo muy bueno, que era que las familias no nacemos aprendidas, ¿no? Nadie nos ha enseñado a ser padres. No, eso hay que tenerlo en cuenta y lo tenemos en cuenta realmente desde nuestros sectores profesionales, ¿no? Pero bueno, hay que darle la importancia para poder darle la solución al problema que tenemos en medio, que aunque la familia no lo sepa, se forma la familia, se instruye, se da esa información y se le da solución al problema de su hijo o de su hija. Se le dan las herramientas al final. Sí, bueno, eso. Ojalá sea la solución así. Sí. Se dan las herramientas para que cada uno ya se lo monte en casa. Se dan las herramientas. Claro. Y que cada uno las haga. Pero hay algo muy importante que queríamos tratar y es
la palabra estrés, el Claro, estrés, que yo- se nos ha olvidado. Claro, yo ahí quería, por ejemplo, cuando has formulado la pregunta, yo realmente sí que preguntaría, ¿dormimos bien los adultos? Exacto. O sea, si ya desde el punto de vista de cómo dormimos nosotros como adultos, podemos trasladarlo a cómo duermen nuestros propios hijos. Nosotros vivimos en un mundo de estrés, ese estrés continuo de preocupaciones, a veces conscientes, unas preocupaciones reales y otras veces preocupaciones por nuestro estilo de vida. Nuestro estilo de vida nos está llevando a llevar unos ritmos acelerados, a querer llegar pronto a los lugares, a tener que estar fijándonos en unos horarios muy concretos. Además, a nivel personal hay una autoexigencia brutal. Creo que estamos dentro de una sociedad no tanto en lo que los demás nos exigen, sino Sí, como la también propia. nosotros nos exigimos. Entonces, esa autoexigencia y esa presión que nosotros nos estamos dando porque queremos ser los mejores, porque queremos ser los más listos, porque queremos llegar a todos los lugares para enterarnos de todo, para estar dentro del Exacto. grupo de... O sea, todo eso lo proyectamos hacia nuestros propios hijos. Y dentro de esa proyección hacia nuestros propios hijos, queremos que sean los mejores, que lleguen, que adquieran todos los conocimientos en 10 años de vida, en que además sean los mejores, los más competentes, que tengan un grupo de amigos, sean personas sociables. Queremos una serie de expectativas que que de una manera o de otra estamos dentro de ese orden, y a veces nos está provocando que nosotros estemos estresados y que nuestros propios hijos vivan esa presión y ese estrés. Totalmente de acuerdo, y me da mucha rabia porque, vuelvo a decir, desde un punto de vista sanitario y científico, igual que yo, bueno, Miran no fuma desde hace un tiempo, entonces es estupendo. Pero claro, yo con los fumadores, que tengo pacientes fumadores, una barbaridad, a nadie les puedo pedir que lo dejen, yo doy mis recomendaciones. Pero, claro, yo lo voy intentando en cada cita y tal, lo voy recordando. Pero luego internamente digo, jolín, con todo lo que yo sé que le pasa al cuerpo humano, lo que se ha demostrado, con el tabaco es más fácil, porque sabemos muy con imágenes, casi en las cajetillas, lo que pasa. Pero aquí el problema es que nos hemos confiado los adultos, en mi caso, que no parece que no pasa nada por dormir poco. Y me da rabia porque sabiendo todo lo que pasa no lo ponemos en funcionamiento, y al revés, hacemos todo lo que tú dices, le damos valor a un montón de cosas del día a día, de querer ser mejores, de alargar las horas del día, pero no estamos valorando la necesidad de una cantidad y una calidad del sueño que nos va a mejorar nuestra salud. Entonces, me da rabia en el aspecto personal, pero claro, eso es difícil de plasmar para alguien, bueno, para cualquiera, pero ni siquiera viéndolo científicamente y sanitariamente somos capaces a veces de ponerle remedio. Aún así de voy a parar aprovechar para Claro. subrayar un poco, y así contesto una de las preguntas, y ahora sigo Sí, sí. al hilo, pero lo que decías, ¿no? Parece que no pasa nada. Sí pasa, o sea, sabemos que se produce un deterioro en nuestro sistema inmunológico, por lo tanto bajan nuestras defensas ante todo lo que ocurra por delante, ¿no? Desde estamos desprotegidos a nivel fisiológico. En los niños además hay una cuestión muy importante, y es que el sueño está directamente relacionado con la hormona de crecimiento, porque la melatonina es el sintetizador de la hormona GHD del crecimiento. Por lo tanto, o sea, personas que están en desarrollo todavía necesitan mucho más este tiempo de descanso que estábamos hablando, Por ¿no? eso soy bajita. Vale, es eso, Has Miguel. dormido poco, mira. He dormido poco. Sí que es verdad que yo coincido con vosotros, y de hecho es uno de los factores de protección, y que más, ya un poco orientando a lo que decíamos de qué hacer, ¿no?, para descansar, hay una palabra clave, es más bien un concepto, que es la desaceleración. Es decir, todo esto que decíamos, esta autoexigencia, ese estrés al que estamos expuestos de forma continua, todo se puede hacer, todo lo saco, ¿no? Sí a todo. Se materializa en un ritmo de vida frenético al final. Para llegar a todo vamos corriendo, vamos pisándola de delante, tiramos al niño casi por la ventanilla, porque no llegamos, y todo esto nosotros podemos gestionarlo mejor o peor, aún así no creo que lo hagamos bien, pero bueno, acabamos saturando, ¿no? Pero los niños van arrastrados a este ritmo, ¿no? a este sobreexigencia, y todo eso se materializa. ¿Cómo no tenemos un interruptor? O sea, ¿cómo desconecto yo todo eso? Pues Con tengo esa que desaceleración. ir. ¿Por qué en vacaciones dormimos más? ¿Por qué personas que no somos capaces de echar, me incluyo, echar la siesta todo el año, en agosto de repente, pues tengo una facilidad para... ¿Qué está pasando? Pues esto, que hemos bajado el ritmo, ¿no? Y entonces, a veces el propósito no es tanto que también qué cosas puedo hacer antes de ir a la cama, que es fundamental, insisto, pero también a veces es tomar decisiones a medio plazo. ¿Qué cosas voy a soltar?
¿A qué voy a decir que no? ¿Cómo voy a enfocar pues, en la tarde o el momento de en familia? ¿No? O sea, ¿de verdad necesitamos ir a este sitio, a este otro sitio a comprar tal? ¿O puedo tomármelo en, bueno, vamos a quedarnos en casa y ver lo que surge, vamos a ir al parque con una pelota? Creo que ahí, o sea, ¿tenemos que hacer cambios a corto plazo y en la rutina? Sí. Pero a medio plazo está la clave de ir hacia un equilibrio en el día a día, ¿no? Yo creo que eso me da, bueno, yo creo no, me acuerdo y estaréis de acuerdo conmigo, hay uno de estos ahora gurús, coach o como se llame, pero que venía de la bolsa, que es el Joseph Ram, sí. Y habla bueno, de esto además. tenía esa teoría de los 3/8, o de el día tiene 24 horas, pues él consiguió dividírselo en 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar y 8 horas para estar con su familia. Y yo os prometo que pienso en él todos los días. No lo consigues. No sabes cómo, eso No soy vamos. capaz. Y el tío tiene un éxito, ya no profesional, sino seguro personal, familiar y demás. Y es imposible. Ha Pero conseguido tiene que ese ser. equilibrio, ha conseguido ese equilibrio. Sí. Hay que reestructurar en la medida de lo posible, hay que reestructurar. Parece que si dejamos de hacer cosas determinadas en nuestro día a día van a pasar cosas horribles. Y yo en terapia siempre digo en la consulta, hagámoslo, yo me hago responsable de las consecuencias. Hazlo, Culpadme. dime si es tan terrible después, ¿no? Claro. Y vemos que no era necesario enviar ese email antes de salir, que podía reducir 2 horas aquí para... Bueno, yo al final, mi cabeza ahí de autónoma, o sea, yo pienso en cómo organizar mi propio trabajo. A veces esto nos viene dado y no podemos hacer nada, Claro. ¿no? Pero sí podemos organizar nuestro tiempo libre o el resto del tiempo que sobra en Esas para 8 horas, ¿no? Ojalá fueran siempre 8, ¿no? Lo malo es que también esas 8 horas les hacemos cumplir en los niños. Sí. O sea, esas 8 horas, me levanto a las 7, te dejo a las 9, te pasas todo el día en el cole, te quedas hasta las 5, luego recojo, te llevo al inglés, luego te llevo a la extraescolar de fútbol, todo eso hace que lleguemos a casa. Los niños llegan a casa Fundidos. muchas veces a las 7 de la tarde, a las 8. Y entonces es cuando tenemos que empezar todas las Ya vamos rutinas mal. de limpieza, hacer Vamos. cena. Todo eso es como que se complica muchísimo al final del día. Y todo lo que no has hecho a lo largo del día de rutinas de tranquilidad y descanso es muy difícil hacerlo en esa hora y Totalmente. media que te queda ahí, Muy esas 2 complicado. horitas. Con lo cual sigues estresado porque el niño tiene que ducharse, tiene que No llega. tiene que Venga, cenar, venga, que no llegas a la cama, paradójicamente. Exacto. Claro, tienes que hacer todo ese tipo de rutinas. Entonces, evidentemente, si estamos llevándonos a ese mismo ritmo que llevamos nosotros, Sí, estamos condenando al fracaso de la tranquilidad y el descanso que estamos hablando, ¿no? Es como que nos estamos poniendo ese listón muy alto. Casi me encuentro en disposición de que no lo voy a hacer, de hacer un estudio desde mi parte más científica de las charlas que doy en los colegios. En esa línea pregunto cuántas veces se lavan los dientes los niños. Claro, la mayoría me suelen decir 2, que es por la mañana y por la noche antes de ir a dormir. Algún avispado me dice 3, digo, ¿cuándo? Dice, el sábado. Vale, el sábado no me vale porque estás en casa. Pero yo les vengo a decir ahí que necesitamos 3 veces, sobre todo en niños hay que cumplirla. Claro, la del mediodía, no, aquí en el colegio no, la pandemia, estupendo, ¿a qué hora llegas a casa? Y es ahí donde me dan en los morros. Y podría publicar que yo creo que más del 70% de los niños llegan a casa pasada las 7:30 de la tarde, lo que tú decías, y algunos a las 10 de la noche. O sea, Madre mía. increíble. Claro, entonces, a las 7:30, ¿qué hago? ¿Me lavo los dientes ahí? Pues si meriendas, te los lavas. Claro. Y luego ya harás deberes y te acostarás no sé a qué hora, y luego después de cenar te los vuelves a lavar. Pero ya el que me dice a las 10 de la noche, digo, mira, hijo, tú llega y duerme. O sea, Descansa. no hagas nada. Ya veremos a ver qué hacemos con los dientes. Sí, pero es un porcentaje altísimo lo que Es tú muy- estás... es muy alto. O sea, es que es importante. Parece que desde nuestras casas, a lo mejor un padre dice, no, a mí no me pasa. Vale, qué suerte, lo tienes bien organizado, ojalá todos sigamos así. Pero es que a la mayoría, el 60-70% lo estamos haciendo mal, ¿no? Y hay que darle todo el valor que estamos diciendo. Conciliación familiar, teletrabajar. Yo lo voy lanzando, voy lanzando. Bueno, en pandemia hicimos entrevistas desde casa. Exacto, que se puede, que aquí, se puede. aquí estamos muy a gusto, pero y creo, hay cosas que se creo pueden que hacer. España tiene que cambiar y además lo lanzo desde aquí. Los Estás abriendo otro empresarios han de debate, ¿eh? cambiar. Otro melón. Estás abriendo un melón, Sí, otro. sí, he abierto un melón muy grande y me van a dar un beso todo muy grande porque hay mucha gente que puede teletrabajar
y no lo hace simplemente porque sus jefes se enrocan en tenerlos en la empresa. Por ejemplo, huella de carbono, vamos a ver, muchas cosas que se pueden erradicar, pero sobre todo tiempo con la familia. Eso, no te desvíes, que al final tiempo nos da, con la familia. pero la conciliación familiar Conciliación ayuda a todo lo que familiar. estamos hablando aquí. Y ahí yo creo que todos un poco tenemos que aunar fuerzas, porque es una cuestión de todos, o sea, no es una cuestión de que los docentes os digamos que tenemos que tener tiempo, creo que es una cosa social. Los niños han de estar cuidados, y cuidar los niños significa darles los tiempos, y los tiempos es lo que precisamente estamos hablando. Y yo sé que todos queremos lo mejor para nuestros hijos. Sí, Porque pero los europeos lo consiguen. Cualquiera. Hay muchos países europeos que lo consiguen y nosotros que Sí, estamos hay aquí al ejemplos lado, ya donde mirar, efectivamente. no lo hacemos, ¿eh? O sea, que te doy la razón, ¿eh? Pero que me da rabia que no lo conseguimos y ahí, como Aida dice, podemos mirar no muy lejos y repetir esos sistemas. Sí me gustaría que no terminemos sin decir a qué hora tiene que irse a la cama un niño, porque Venga, me da vamos a abrir. pavor pensar que hay niños y adolescentes que los meto estamos hablando de niños y niñas y yo me refiero siempre, y aparte obviamente ya los propios psicólogos sabemos dónde acaba la adolescencia, ¿no? Porque está la construcción social, sabemos que el desarrollo neurológico en torno a los 20, o sea que fíjate si tenemos margen. Pero bueno, hablo de niños, niñas y hablo de adolescentes. Obviamente los niños más pequeños deberán irse a la cama antes, ¿no? En torno a las 8 de la tarde, pues para que les dé tiempo a hacer las horas. ¿Qué pasa con los adolescentes? Los adolescentes empiezan las clases a las 8 de la mañana. ¿A qué hora deberían irse a la cama? Pues a las 10, como muy tarde. A las 10 ya tocar cama. Sí, no, claro, a las 10, o sea, ya a las es 10 como a deberíamos dormir. de estar durmiendo o ya con las últimas páginas del libro o con el último pensamiento del día. Entonces, pero un momento, perdona que te corte, la adolescencia has dicho que termina de una manera mental casi a los 20. Sí. De una manera mental, que no lo van a hacer. No, que no. nadie de 20 se va a ir a las 10 a la cama, ya lo sabemos. Pero el bueno, desarrollo mental. sí es verdad sí que yo acaba lo ahí. veo en la consulta y muchos de los problemas que tenemos nos acuden, pues los adolescentes a la demanda principal viene de hay mucha apatía, mucha desidia, no hay motivación para el estudio, ¿no? Claro, cuando revisamos ahí vemos que hábitos tan básicos como es que estoy con el teléfono móvil hasta las 12 de la noche o viendo la serie en Netflix de turno o lo que sea, ¿no? No hay una buena higiene del sueño en cuanto a preparar el sueño que hablábamos antes, pero tampoco establecer un horario estable. Es que voy a entrenar y acabo el entrenamiento a las 10 de la noche. Pues es que esto, yo como madre me planteo si esta es la mejor actividad. Exacto. Porque si esto es lo que requiere Betty, es que no estamos preparados y esto vamos a pagar un precio que, como decía, a veces es biológico y otras veces está, sobre todo en la edad del aprendizaje y en el desarrollo neurológico hay un impacto. Entonces, hablamos en primaria de las 9 como una hora ya suficientemente apurada para ir a la cama. Incluso hay niños que por su condición o porque no duermen siesta o porque necesitan más horas de sueño, porque hemos dicho que en torno a 10 tendrán que irse un poco antes, los niños más pequeños de infantil en torno a las 8 y los niños y los adolescentes en torno a las 10. Si esto no está ocurriendo así, hay que hacer una revisión de la rutina de casa y hay que modificarla. ¿Los adultos a qué hora nos vamos a la cama o deberíamos irnos a la cama? Porque nos pasa un poco lo mismo. Buscábamos ese cierre que hablábamos antes del día, ese autorregalo diario, ese momentito, ¿no? Ese Kit Kat en el día de desconexión, y a veces dices, o lo pongo a las 1 de la mañana o no lo tengo, ¿no? Claro, entonces, no, pero para esa última pregunta quizás volvería a lo de 888, pues si yo me tengo que levantar a las 8 de la mañana, me tendré que acostar como muy tarde. Justo eso iba a decir, el horario del adulto lo ha de poner su horario de inicio en el trabajo, claro. O su horario de puesta en marcha por la mañana, réstale 8. Tened en cuenta además que a veces, aunque tú te vayas a la cama, pues nos cuesta un poco más coger el ritmo y uno se va a la cama y no necesariamente, o a veces se despierta, o a veces como yo tienes niños que mami, papi, agua y no sé quinto, ¿no? Y entonces tampoco es que vayas a descansar todo el tiempo que tú te vas a la cama. Entonces, si yo siempre tengo un buen hábito, siempre me voy a una buena hora y tengo 2 noches malas, mi organismo es capaz de compensarlo. Si yo siempre me voy a deshoras o me voy con falta de sueño, pues todo esto lo trastorno. ¿Y qué pasa el fin de semana? Primero en niños. O sea, como si hemos conseguido hacer entre semana ese hábito y cumplir, ¿qué hacemos con el fin de semana? Pues esto Te lo pregunto un padre, ¿eh? también lo hablábamos porque hay que trabajar en prevención. Es decir, si yo un viernes o un sábado me voy a la cama más tarde,
las fases del sueño de los niños están mucho más instauradas y entonces lo más probable es que el niño o la niña se despierte a la misma hora que siempre. Claro. Entonces, por lo menos si hemos trasnochado una noche, si hemos 2, probablemente sí que aguanten un poco más. Entonces, ¿qué sucede? Que tendré que planificar en el día un momento para el descanso o la siesta, porque si no voy a pasar un día bastante regulero al día siguiente. Pero bueno, esto es anticiparnos a lo que va a ocurrir sabiendo que si de otras noches me acuesto más tarde, pues tendré que compensar de A alguna mí otra siempre me forma. habían dicho eso de el sueño no se recupera. Es que es verdad. Todo lo que no duermas lo hemos Lo perdido. pierdes por He el perdido camino. mucho sueño en mi vida. Malditos estudios. Claro, pero es que eso es contradictorio, porque yo que soy de dormir poco erróneamente, pienso eso, digo, joder, es que si me voy a dormir ahora no hago esto. Entonces, ¿qué pierdo? Horas de sueño, que sé, que ya lo sé. Por favor, ¿eh? Está fatal, por favor, está fatal, tengo que dormir 8. Pero claro, hay veces que por no dormir estamos haciendo cosas que no Pues llegamos. hay que decir no a esas cosas porque quizá no Desde llegas. luego, desde luego. Tú has llegado a donde has llegado, yo creo que sí, durmiendo lo que toca y, o sea, al final llegamos descansando. O sea, no por mucho aprovechar todos los momentos del día se llega más lejos. Al final también te pones enfermo y los nenes también muchas veces Justo que cogen. eso, en la vida hay cogen cosas que te constipados. recuerdan que luego se sale, pues Sí, una sí, enfermedad o una maternidad, en mi caso yo llegaba a todo y de repente ya no llegó nada. Bueno, No, pero pues, lo que has dicho inmunológico es verdad. El tema es que baja mucho a nivel inmunológico y se perciben. O sea, se percibe. Hay que ser muy sensitivo para notar esas percepciones, como por ejemplo cuando tú ves a un niño en la cara y ves que le falta sueño o que el día a lo mejor ha empezado mal. Es algo que si tú tienes esa empatía, ese vínculo con los niños, tú lo percibes. Los niños no te mienten, son muy transparentes en ese sentido. O sea que nosotros somos conocedores muchas veces de las cosas que van pasando en el día a día, a pesar de que te puedan decir, no, y es que sabes perfectamente lo que ha dormido, si tienen pantallas, en tema de la atención, volvemos otra vez un poco al tema del rendimiento escolar y Pues es sí. fundamental. Yo creo que Se Miriam, nota muchísimo las personas que tienen un hábito, las familias o los nenes que vienen con unos hábitos adquiridos positivos y saludables, es brutal. Es que esos nenes se disparan a nivel, nenes y nenas, es que y se no nos nota damos muchísimo. cuenta, pero sí. Dejamos votando, Miriam, yo creo, la segunda parte de este estupendo Sí, la programa dejamos. con mismos invitados, si queréis, el mes que viene, Sí. con el tratamiento. Es decir, hemos hablado muchas cosas que debemos de cambiar, pero yo creo que deberíamos establecer, sin que nadie nos haya dado la potestad, pero un protocolo entre nosotros de tratar todo este tipo de problemas diarios y patologías que podemos tener, que incluso no hemos desarrollado mucho más las patologías, pero sí enfocado al tratamiento, ¿no? Pues nada, ya tenéis que venir. Estáis ya. invitadas. Estáis invitados, tenéis que venir a hablar de los tratamientos y no voy a hacer más preguntas porque tengo aquí más cosas, ¿sabes? Se llaman telómeros o telomeros. ¿Cómo se dice? telómeros. Estos también pertenecen al sueño, también ayudan el sueño a... Bueno, forman parte de un proceso más complejo. ¿Hacia dónde vas, Miriam? Sí, ¿Quieres claro, abrir ahora esas? mismo. No, porque este nos llevaría un programa entero también, pero yo empiezo a darle vueltas y están estudiándolo porque el tema de del rejuvenecimiento, ¿no? De mantener la juventud viene por ahí. Vale, piensa que ibas por el equilibrio basal, fíjate. Bueno, no abrimos ese melón. No vamos a abrir el melón. Oye, muchísimas gracias a los tres. Me ha encantado porque yo creo que hemos aprendido todos juntos, Sí. que de lo que se maravilloso. trataba. Muy interesante, sí. Y hemos abierto la puerta, pues yo ya tengo el mes que viene programa, casi que me voy a ir de vacaciones con el trabajo hecho. Nos vemos mañana en Teleelch en Día a Día, como siempre, a las 8:30 de la tarde tenéis una cita, pero os dejo con Telenit, que vienen las noticias y hay muchas cosas que contar, que Elche está revolucionada. Avanza sin límites. Conecta con el mundo. Comienza aquí, en nuestro centro de aprendizaje IFEL. Más de 50 años enseñando idiomas.